Hola mi hermano, que Dios te bendiga. Yo soy Josué Vázquez y esto es Orientación Bíblica. Quiero pedirte que por favor te suscribas a nuestro canal activando la campanita de las notificaciones para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. ¿Debería un cristiano celebrar Halloween? Esta pregunta ha sido debatida por muchos años en el pueblo evangélico, dejando opiniones muy diversas. Por lo menos hay tres grupos: los que celebran Halloween sin ningún problema, los que rechazan la celebración drásticamente llamándola pecado, y los más moderados diciendo que hay aspectos que pudieran considerarse, como por ejemplo los niños pidiendo caramelos por el vecindario. Pero, ¿qué es lo más saludable y qué nos dice la Biblia al respecto? A continuación, te voy a presentar la respuesta de 4 teólogos muy conocidos, 2 dominicanos como son Oscar Arocha y Juan José Pérez, y 2 norteamericanos, Albert Mohler y John Piper. El propósito no es crear controversia al respecto, sino ser orientados, porque precisamente esto es orientación bíblica. Y después que veamos la opinión de estos 4 teólogos, entonces daré mi opinión personal. ¿Debe un cristiano profeso celebrar o permitirle a sus hijos actividades de Halloween? Para responder a esa pregunta, lo primero que tengo para decir es una consideración de nuestras circunstancias. Me extraña que algunos maestros del Evangelio hablen con un lenguaje tan y tan tajante, tan enfático respecto a Halloween, diciendo eso es satánico. Y esto lo digo porque las escrituras no hablan así. Baste leer 1 Corintios capítulo 10 y encontraremos lo cuidadoso que es el apóstol Pablo para hablar acerca de estas cosas. Y creo que es pertinente y me voy a tomar un tiempito aquí en eso. Voy a leer 2 versículos en 1 Corintios 10. Dice así: si alguien si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Nótense que en asuntos que no son tan claros, y asuntos, por ejemplo, este caso del Halloween cultural, un ídolo nada es, y los fantasmas, eso no es nada, eso no existe. Pero sí Pablo lo pone que la participación o no va a depender del nivel de conciencia espiritual que una persona tiene. Por eso vuelvo a mis palabras originales, de que me sorprende ver hombres tan capaces, con tantos títulos de doctorado y teología, decir de una manera tan enfática que el Halloween es satánico, cuando los fantasmas no existen, existen en la imaginación de las personas. Y vuelvo al punto de eso. Ahora bien, en el caso particular de la pregunta, las escrituras definen lo bueno o lo malo en muchos aspectos dependiendo de la motivación. Es decir, hay cosas que son buenas, pero una mala motivación lo hace carnal o quizá hasta pecaminoso. De manera que hay que ver qué está de por medio, cuál es la circunstancia para este padre si celebra o no Halloween. Habría que preguntarle primero, ¿qué es Halloween? Bueno, Halloween, como me dijo en una oportunidad una persona de Estados Unidos, Halloween es que esa noche se disfrazan los niños y salen a repartir caramelos en el vecindario. Y yo pregunto, ¿qué de malo tiene eso?
Nada, pues entonces hazlo. Si es así. Ahora sí, si Halloween es un culto a las tinieblas, que creo que no lo es, entonces ya la cosa va a tomar otro giro. Pero nótense que Pablo habla no de Halloween, de ídolos. Si alguien os invita a comer una comida para los ídolos, no la coma, pero por él, no por ti. Porque en el creyente, toda la comida, para decir un caso, todas las actividades, aún culturales, si se toman con acción de gracias, son santificadas, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 2. Ahora, no estoy hablando de mandamientos, no estoy hablando de preceptos, estoy hablando de asuntos culturales. Y eso es otras 500. Y cuando digo culturales, me estoy refiriendo a las circunstancias en un dado momento. Pero el punto clave es que no, la escritura no me permite decirle a ese papá que lo haga o no lo haga, porque depende del individuo, de su nivel de conciencia espiritual. Yo lo haría tranquilamente y no me molesta. Bienaventurado el que no se condena en lo que hace, cuando no se trata, obviamente, de un precepto o un mandamiento bíblico. Eso es lo que tengo para decir en términos generales, y si alguno de los pastores quisiera agregar, me complacería. Me llama mucho la atención, pastor, el paralelismo que usted trazó entre Halloween y 1 Corintios 8, porque de una manera u otra muchos vinculan a Halloween a brujería, que fantasma, que muertos, pero en 1 Corintios 8 Pablo habla de una comida que la vinculaban al culto a los ídolos. Suena muy parecido el lenguaje. Y lo que me llama la atención es que Pablo dice, para nosotros un ídolo no es absolutamente nada. Y había personas que simplemente compraban esa carne, no por asuntos del ídolo, porque el ídolo no es nada, sino porque le salía más barato. Entonces, me da la impresión, y estoy de acuerdo con usted, de que hay personas que salen en Halloween y se disfrazan, pero en su mente y en su conciencia no está el tema de rendirle culto a ningún muerto, por lo que usted dice, sino que lo ven como una oportunidad para recoger dulces. Eso es todo. De modo que no sé si aplica también lo que Pablo dice a Tito, que todas las cosas son puras para los que son puros de corazón. Pero yo diría que si a alguien le parece el lenguaje de Halloween muy oscuro, comerse una comida que fue sacrificada a un ídolo suena de la misma manera oscuro. Pero Pablo fue cuidadoso al decir de que hay una conciencia y que si yo no como de esa carne pensando en el ídolo ni sacrificando al ídolo, pues puedo comer con limpia conciencia. Es más, Pablo dice, ni preguntes, cómetelo, dice él en un momento. Pero si ya hay un problema de conciencia, pues lo que no viene de fe es pecado. Pero me llamó la atención y me agradó mucho ese vínculo que usted hizo entre Halloween, salir a pedir dulces, y el lenguaje de 1 Corintios 8 de comer sacrificado a los ídolos. El pastor Juan José, oiga esto. Supongamos que le digamos a un niño, si te disfraza, va a salir contigo un muerto y un fantasma. ¿Crees tú que el niño iría? De ninguna manera. Entonces, hacer de Halloween un panorama como se está haciendo, a mí me parece poco sensato. Cuando examino las escrituras y veo que el apóstol Pablo no es tan tajante y tan enfático en esos asuntos. Should Christians celebrate Halloween? I've got an easy categorical answer to that. I think the answer is no. I've done many radio programs on this, just about once a year. On the briefing, I address this. I do not mean by that your children can't dress up as cowboys and Indians and firemen and policemen and princesses and go ask people for candy. That's a different thing. But we cannot celebrate Halloween, which is, after all, a celebration of paganism and is deeply, deeply, and I mean centuries long, rooted in occult practice. And by the way, it's showing up even in recent years more graphically. Halloween as a cultural celebration is being increasingly
openly repaganized with fascination with the occult. So, just take a hint. Those who created Halloween, and which is, by the way, now one of the bigger consumer holidays in the American economy, it has become largely, for many people, it's really kind of a two-story thing. For many people, and this was the way it was when I was a boy growing up. I mean, we dressed up. Never anything scary, never anything occult. We just went around and went to the neighbors and asked for candy. They gave us candy. So far as I was concerned, as I was a kid, that was a great thing. I think it's wise for a lot of Christian parents to rethink even that, just given some of the stuff that goes on. But again, in a neighborhood where you know people and there's no paganism and no one acts like there is, it's kind of a fall festival, it can be pretty innocuous. But when it comes to what was asked here about celebrating Halloween, that's where I can be categorical. No, we can't celebrate Halloween. That's just celebrating paganism, rightly understood. Good question, though. What are your thoughts on Halloween? It's kind of one of those questions of, are you Christ against culture, Christ in culture, Christ over culture? And I would guess that at our church there would be people from one end of perspective to the other. That is, we don't want anything to do with that demonic holiday, and why would you even be involved with that at all? To the others who have their children dress up like a butterfly and go knocking on doors and say trick or treat. And then in the middle, you'd have people who do counter events, have a thing at the church where you dress up like biblical characters and have a great time. And I'm totally okay with the middle one and the first one, and sort of okay with the second one. I mean, yeah. I grew up trick or treating. We were pretty serious trick or treaters right into teenage years. There isn't much in my neighborhood. We're kind of an inner city neighborhood, and it's not the most lucrative place to go knocking on doors. You're not going to fill your bag up with the best. You better go to the suburbs if you want to get a good pile. So I would hope that all Christians would think biblically and carefully about any holiday, any event, and how they might be salt and light in it. And if they feel like this can be valuable for the kids in some way, to teach them, if it can be an innocent way of enjoying God's grace and teaching lessons, so be it. I'm willing to run the risk of attachment to worldliness in order to be biblically faithful in witness. Same thing with Christmas, same thing with birthdays, same thing with Easter, same thing with worshiping on Sunday. All these things have pagan connections, and so I want to be loose and broad and give freedom to the believers to find their way to be most effective. So I respect those who are renouncing it as too connected with evil, and I respect those who say, no, let's redeem it and penetrate it and use it. Mi opinión personal es parecida a la de los hermanos. Creo que no encontramos un pasaje bíblico que nos prohíba tajantemente dicha celebración, como sucede, por ejemplo, con otros temas. Sin embargo, tampoco creo prudente que promovamos dicha celebración. A título personal, no la promuevo, ni mucho menos a nivel eclesiástico. De modo que usted puede tener libre conciencia, pero no juzgue al hermano que participa en ciertos aspectos como los que se mencionaron antes, como de los niños y cosas así. Tampoco juzgue
al que no desea practicarlo de ninguna manera. Y para terminar, les tengo una propuesta. ¿Qué tal si en vez de pensar en Halloween, pensamos en la Reforma Protestante y celebramos dicho día? Gracias a Dios que la Reforma Protestante sucedió el mismo día que la gente celebra Halloween. La Reforma debe opacar cualquier otra celebración de ese día. Celebremos, amados hermanos, que un 31 de octubre un joven llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, comenzando así el proceso para que la palabra de Dios vuelva a tener el primer lugar. Celebremos que dicha reforma impactó en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en lo religioso, sino también en lo económico, en lo social, entre otras cosas. Pienso en nuestros días actuales, donde también necesitamos una reforma del corazón y una reforma en la predicación. La Biblia debe volver a muchos púlpitos de hoy en día. Así que en vez de Halloween, celebremos la reforma y que Dios nos ayude a seguir siendo transformados cada día a través de su palabra. Que Dios te bendiga y que esto pueda servirte de edificación y orientación en este tema. Espero que este video te haya servido de orientación y de guía. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.